Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a la tercera charla de este curso de dolor. Vamos a hablar en esta oportunidad de manejo del dolor agudo, teniendo en cuenta un poco la estructura de lo que venimos hablando y de lo que venimos viendo en las charlas anteriores, teniendo en cuenta quién es el paciente, teniendo en cuenta la ventana, el terreno, teniendo en cuenta los tratamientos como los estuvimos hablando, y que tenemos que adecuar el tratamiento a lo que le pasa a cada paciente, y tenemos que adecuar el tratamiento a lo que necesita cada paciente y quién es el paciente. Por un lado vamos a empezar con la definición de dolor agudo, y el dolor agudo se trata de un dolor de reciente comienzo y duración, probablemente limitado, que generalmente tiene una relación temporal y causal con una lesión o enfermedad, con lo cual es fácilmente reconocible cuál es la causa de dolor agudo. Hay poca bibliografía sobre tratamiento de dolor agudo en general, pero una de las cosas más interesantes que propone McQuay, que es un médico que se dedica a hacer revisiones sistemáticas, en un trabajo lo que propone es que los factores que influyen en el dolor que reporta el paciente no es solo la agresión, sino que sobre la agresión que sufre el paciente pone el contexto, en qué lugar le está pasando esto. Si está en el campo de batalla o está solo en cama, propone, pero bueno, si esto le pasa estando solo o estando rodeado de familiares, son cosas completamente distintas. Pero también pone que hay mucha variación en la respuesta de cada paciente a la injuria, variaciones fisiológicas, variaciones conductuales y variaciones culturales. Y también hay variación en la respuesta al tratamiento por cada uno de los pacientes. En función de todo esto va a haber un determinado grado de mejoría del dolor con el correr del tiempo, y por ende una queja particular del dolor en cada uno de estos pacientes. Hay que tener en cuenta que dos pacientes con la misma condición pueden sentir el dolor de manera diferente, y personas con diferencias culturales, raciales, etcétera, pueden mostrarse diferentes, distintas, pueden mostrarse con conductas diferentes por dolor, y tener diferente tolerancia al dolor agudo. Las patologías dolorosas en la urgencia pueden ser muchas, ¿sí? Algunas de estas las vamos a ver al final con algunos tips, con algunas herramientas como para tratar el dolor en estas patologías, pero lo que quiero señalar es que también los pacientes se pueden presentar con síndrome confusional agudo provocado por dolor. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque en realidad hay algunos trabajos que sustentan que la mayoría de los pacientes con síndrome confusional agudo, el síndrome confusional agudo es por dolor. Y si nos ponemos a pensar un poco, los pacientes que presentan síndrome confusional agudo en contexto de una infección urinaria tienen dolor por la infección urinaria. Los pacientes con síndrome confusional agudo en contexto de un infarto agudo de miocardio tienen dolor por el infarto agudo de miocardio. Los pacientes con síndrome confusional agudo en contexto de un bolo fecal tienen la distensión del recto, que genera dolor y también es una causa dolorosa, ¿sí? Más allá de fracturas vertebrales, etcétera, que pueden ser patología dolorosa puntual. Con lo cual, en todo paciente con síndrome confusional agudo, una de las cosas que hay que hacer es tratar de descartar que el paciente no tenga una patología dolorosa y eventualmente tratarlo. De hecho, hay un trabajo muy interesante que plantea que a todos los pacientes con síndrome confusional agudo hay que darles un tratamiento al menos con paracetamol como estrategia terapéutica para valorar si no es por dolor el síndrome confusional agudo. Tengamos en cuenta que el síndrome confusional agudo es la forma en que cada paciente se puede comunicar, y habíamos visto que el dolor es un fenómeno comunicacional, con lo cual el paciente se comunica como puede, son pacientes que tienen menos resto para comunicar diciendo las palabras me duele,
y la forma que tienen de comunicarlo es a través de presentar un síndrome confusional agudo. ¿Cómo vamos a evaluar el paciente con dolor agudo? Lo primero que tenemos que preguntar es qué pasó y cuál fue el mecanismo, cómo pasó. Vamos a evaluar la intensidad del dolor, vamos a evaluar la aparición, la localización, la intensidad como dijimos, qué características tiene, si irradia, no irradia, qué lo alivia y qué lo agrava. Podemos usar un dibujo, en general en el dolor agudo no lo usamos, pero sería de mucha utilidad poder hacerlo, ¿sí? Y no nos tenemos que olvidar de evaluar rápidamente los antecedentes clínicos, quirúrgicos, traumatológicos, ginecobstétricos y todos los antecedentes terapéuticos que tenga el paciente. No nos podemos olvidar de las alergias por un lado, pero fundamentalmente no nos podemos olvidar de la persona, del paciente en su contexto, y que el dolor agudo es una situación de imprevisto. El dolor agudo es algo que irrumpe en la vida del paciente, que le corta la vida en función de todo lo que tiene programado hacer en el día y en los próximos días, con lo cual genera muchísima ansiedad. Nuevamente el examen físico, ¿sí? Un buen par de ojos, un buen par de orejas para escuchar al paciente, manos para realizarlo, martillo de reflejos, aguja, hisopo para evaluar hiperalgesia y alodinia, un tubo con agua caliente, un tubo con agua fría para evaluar sensibilidad térmica y los estudios complementarios necesarios para confirmar la patología que está provocando el dolor. Pensemos claramente qué es lo que tiene el paciente antes de empezar un tratamiento y pensemos en qué tratamiento vamos a darle al paciente, porque muchas veces los tratamientos suelen ser mucho más sencillos que lo que nos imaginamos si pensamos en todas las estrategias terapéuticas que tenemos disponibles. La evaluación y saber lo que pasa al paciente es una tarea difícil, una difícil tarea médica, como dice la diapositiva, pero si tenemos en cuenta estas cosas es fácil ordenarnos y poder entender lo que está pasando al paciente y tomar decisiones terapéuticas. En general el dolor no se pregunta, no se escribe y no se trata. Y esto es algo muy cierto y es muy importante, porque si no le preguntamos al paciente si le duele, no preguntamos cuánto le duele, no lo registramos, vamos a tratarlo mal. En un centro de trauma, donde 100% de los pacientes que acuden es por dolor, solamente se le preguntó si le dolía al 98% de los pacientes, al 91% se registró la respuesta, se intentó cuantificar con una escala numérica un poco más de la mitad de los pacientes, se escribió la respuesta de la cuantificación un poco menos de la mitad de los pacientes, al 80% se le ofreció tratamiento, tengan en cuenta que al 100% les duele, ¿sí? Y solamente se escribió el tratamiento que se le dio al paciente en un 30% de los casos. Esto hace que al no haber registro de qué es lo que con qué se lo trató, muchas veces se terminan dando dosis tóxicas de tratamientos a pacientes porque no se tiene registro de lo que ya se hizo hasta el momento. Y solamente en el 27% de los casos se registra la respuesta del paciente al tratamiento que se le indicó. Entonces, tengamos en cuenta, importante preguntar, importante cuantificar, importante tratar, importante escribir lo que estamos haciendo. El dolor es subjetivo y, como dijimos antes, es algo que lo tiene el paciente, lo tratamos de evaluar nosotros, pero el paciente nos tiene que comunicar qué le duele, cuánto le duele y dónde le duele. Si nosotros tratamos de cuantificar el dolor que tiene el paciente, ¿sí?, vamos a tener grandes errores en la intensidad que nosotros creemos que tiene. No creerle al paciente genera que muchas veces no se le dé un tratamiento adecuado a los pacientes. Los médicos y los enfermeros en menor medida subestiman el dolor del paciente. Los médicos le asignan en promedio 3,5 puntos menos al dolor que presenta el paciente y los enfermeros 1,5 puntos menos en una escala de 0 a 10, lo cual es mucho y es pasar de un dolor severo que tiene el paciente, podemos pasar a un dolor moderado o incluso a un dolor leve. Los médicos y los enfermeros bajamos un escalón en la intensidad. La verdad es que esto es muy llamativo y tenemos que tener presente que el que evalúa el dolor
en definitiva, el que le pone la cantidad, el que le pone la intensidad es el paciente. No nos podemos olvidar de la ansiedad. El dolor provoca ansiedad y la ansiedad provoca más dolor, ¿sí? Y que hablamos de que esto es un imprevisto para el paciente, con lo cual los pacientes van a estar de por sí ansiosos porque les cambió la vida. Cursar una situación no esperada provoca ansiedad y también empeora el dolor. Tiene que ser tratada la ansiedad, no siempre de manera farmacológica, ¿sí? Tenemos que tratar la ansiedad del paciente, tenemos que tratar la ansiedad de la familia y de los acompañantes del paciente, pero también tenemos que tratar la ansiedad del personal no médico que está ayudando en la atención del paciente, que muchas veces es muy importante y entorpece la labor de los médicos, pero también tenemos que tratar la ansiedad de los médicos, nuestros propios compañeros, que a veces se ponen sumamente ansiosos con lo que le pasa a los pacientes, sobre todo en situaciones no esperadas. Hay que tratar el dolor agudo y esto es muy importante. Muchos médicos en centrales de emergencias, en guardias, evitan tratar el dolor porque plantean que enmascaran el cuadro clínico. Lo cierto es que en múltiples estudios se vio que tampoco lo tratan después, una vez que tienen claro cuál es el cuadro clínico que presenta el paciente. Muchas veces el diagnóstico, salvo en contadísimos casos, no se enmascara porque el paciente haya recibido tratamiento para el dolor. De hecho, es más fácil el examen físico tener al paciente con el dolor controlado que no tenerlo con dolor controlado, y también el paciente con el dolor controlado tolera mucho mejor los estudios diagnósticos complementarios que tenemos que hacer, con lo cual sin duda el tratamiento del dolor hay que hacerlo de inicio en los pacientes aún antes de tener diagnósticos de certeza de qué es lo que les está pasando. Muchos pacientes tienen, muchas personas, muchos médicos plantean de que no usan opioides en el tratamiento del dolor agudo porque tienen miedo a generar adicción a los analgésicos opioides. La pregunta es si esta medicación produce adicción, y lo cierto es que todas las estadísticas que hay, que no son demasiadas, sí para opioides pero no para AINES, es que los analgésicos, la adicción a analgésicos es muy rara, pero es mucho más prevalente en AINES que en opioides, ¿sí? Y también hay mucha adicción a combinaciones de AINES con otros fármacos. La adicción a opioides débiles no es menor que la de opioides fuertes, es igual y es baja en ambos casos, ¿sí? Con esto lo que quiero plantear es que si un paciente tiene indicación de recibir opioides fuertes, no le vamos a dar uno débil porque tiene menos riesgo de ser adicto, sino que tenemos que tratarle el dolor de manera adecuada, y es la mejor forma de evitar de que los pacientes tengan adicción a fármacos. La adicción a opioides es menor que la adicción a laxantes, a diuréticos, a benzodiazepinas, incluso a los AINES, y existe subregistro de todas estas. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es los efectos adversos de los AINES y los efectos adversos de los opioides. ¿Quién gana en esta comparación a la hora de decidir si vamos a usar un grupo farmacológico u otro? Tenemos que tener en cuenta que el uso de AINES a altas dosis y muchas veces a dosis supramáximas, como se usan en algunas guardias, pueden provocar insuficiencia renal, pueden provocar sangrados digestivos, pueden provocar muerte por sangrados digestivos en pacientes ancianos sobre todo. Y los opioides pueden provocar somnolencia reversible con naloxona, pueden provocar constipación en el uso crónico reversible con la suspensión y con naloxona y eventualmente tratable, pero no tienen efectos adversos graves, con lo cual tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a usar y no tenerle miedo a que los pacientes se hagan adictos a los tratamientos que estamos brindando, pero sí es importante tratarles el dolor como corresponde. Analgesia racional y balanceada, como hablamos en la clase anterior, es muy importante brindar todas las herramientas de tratamiento que tenemos a disposición de los pacientes y usar tanto las herramientas farmacológicas como las no farmacológicas. Obviamente vamos a usar AINES, opioides y adyuvantes
en los pacientes que necesiten, pero también tenemos que pensar en que podemos usar medidas no farmacológicas como frío, calor, inmovilización. Claramente es la mejor estrategia analgésica en el caso de fracturas, y obviamente otras medidas no farmacológicas. En cuanto a la dosis de morfina que tenemos que usar, tenemos que tener en cuenta que lo estándar no suele alcanzar. La dosis estándar de morfina recomendada en los libros clásicos de medicina de emergencias es de 0,1 miligramos kilo. Esto no alcanza a la hora de tratar a los pacientes. Solo el 33% de los pacientes que ingresan con dolor severo a una central de emergencias consiguen alivio mayor al 50% con esta dosis. Con lo cual tenemos que aprender que tenemos que titular la morfina, y titular la morfina es muy sencillo. Tenemos una ampolla de morfina, trae 1 mililitro y 10 miligramos de morfina. Esto lo diluimos en 9 centímetros de solución fisiológica y tenemos 1 miligramo por mililitro. Y lo que vamos a hacer es darle de a 2 o 3 miligramos, 2 o 3 mililitros al paciente cada 3 a 5 minutos hasta conseguir que el paciente tenga un alivio de aproximadamente el 50% de la intensidad del dolor, o que el dolor esté controlado por debajo de 4 puntos en la intensidad del dolor. Esto es muy importante porque también usando esta proporción que plantean los libros, 0,1 miligramos kilo, tenemos un 33% de pacientes que tienen toxicidad por el opioide, con lo cual no sabemos si el paciente que tenemos adelante va a necesitar dosis bajas o dosis altas del opioide, pero sabemos que va a necesitar la dosis que requiera y tenemos que saber llegar a esa dosis titulándolo de a poco. Como dijimos antes, una ampolla de morfina que tiene 10 miligramos se la diluye en 9 centímetros de solución fisiológica, se dan 2 centímetros cúbicos cada 3 a 5 minutos hasta conseguir un dolor controlado por debajo de 4 en 10. La dosis total administrada es la dosis que se requiere cada 4 horas, o podemos calcular la dosis que se va a requerir en las próximas 8 horas y ponerlas en goteo continuo. Tenemos que dejar indicados rescates, sobre todo los rescates previo a movilización en algunos pacientes y sobre todo los pacientes con fracturas. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que a las 8 horas tenemos que reevaluar a los pacientes y ver si siguen con el mismo nivel de dolor o fue bajando gradualmente, y tal vez lo que requiera sean dosis menores de analgésicos. No nos tenemos que olvidar de que también existe la vía transmucosa. Da analgesia por 30 a 45 minutos aproximadamente. Se usa mucho en chicos, menos en adultos, ¿sí? Donde tenemos fentanilo nebulizado, que es el mismo fentanilo que se usa por vía endovenosa, y la dosis se calcula de 3 a 7 microgramos kilo en los chicos, y en adultos se usan dosis de 1 a 3 microgramos kilo, diluido en un poco de solución fisiológica y nebulizado. La verdad es que da muy buena analgesia, pero en la experiencia da náuseas y a veces esto entorpece el tratamiento, con lo cual uno a veces piensa en usarlo en adultos sobre todo, pero en chicos da muy buenos resultados. Podemos nebulizar morfina, chupetines de fentanilo que no están tan disponibles, y fentanilo sublingual, nasal o transmucoso no está disponible en la Argentina, pero quienes lo tienen disponible es una alternativa espectacular para tratar dolor agudo por el corto tiempo de efecto que tiene, que hace ideal para el tratamiento del dolor agudo, sobre todo en la emergencia. Algunos tips prácticos: no olvidar los tratamientos no farmacológicos, que son fundamentales a la hora de tratar dolor agudo. Lo vamos a ver ahora cuando veamos algunas patologías en particular. Controlar no superar la dosis máxima de AINES diaria, ¿sí? Es súper frecuente ver en las guardias que a un paciente se le ponen 150 miligramos de diclofenac, y si el dolor no pasó se le ponen 150 miligramos de diclofenac, y si el dolor no pasó se le ponen 90 miligramos de ketorolac, y pasamos a tener dosis tóxicas de AINES fácilmente. Tener en cuenta las contraindicaciones de los AINES. Hay pacientes que tienen hipovolemia o hipovolemia efectiva, o están realmente hipovolémicos.
Pacientes hipotensos o con inestabilidad hemodinámica tienen formalmente contraindicados los AINES. Pacientes con sangrado activo tienen formalmente contraindicados los AINES. Tenemos que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal crónica que no estén haciendo diálisis, tenemos que tener cuidado con el uso de AINES. No nos olvidemos de usar opioides en los pacientes con dolor severo, ¿sí? Es de primera elección. No nos olvidemos de usar los adyuvantes y no nos olvidemos fundamentalmente de contener al paciente y a los familiares, porque no nos olvidemos de que el dolor agudo generalmente se trata de situaciones imprevistas y tenemos que tratar de dar contención en este contexto. Algunas patologías como para ir viendo, ¿sí? Comentarios particulares sobre fracturas. Pacientes con fracturas, el mejor tratamiento que podemos hacer es la inmovilización, ¿sí? Los AINES, si no están contraindicados, son una muy buena indicación, y no nos podemos olvidar de los opioides, ya sea en dolor severo o en dolor moderado, opioides débiles también podemos usar. Dos comentarios muy importantes. El primero es inmovilizar y dar analgesia previo a mandar a los pacientes a que saquen las radiografías, ¿sí? Es súper frecuente el andá, hacete esta plaquita y volvé, pero los pacientes tienen dolor y no saben cómo no mover la parte fracturada, entonces hay que hacer inmovilización y dar analgesia antes de que se saquen la radiografía. No va a cambiar la radiografía porque nos demoremos 5 minutos más, y no va a cambiar la radiografía porque demos analgésicos previos, ¿sí? Y la otra cosa a tener en cuenta es que la inmovilización produce una gran analgesia y es probable que tengamos que bajar rápidamente la cantidad de analgésicos que le damos a estos pacientes una vez que iniciamos el tratamiento, una vez que iniciamos la inmovilización. Dolor perioperatorio. 3 etapas importantes: durante la etapa preoperatoria, durante la etapa operatoria y durante la analgesia posoperatoria. En la etapa preoperatoria hay varios artículos que sustentan el uso de pregabalina en una dosis única 1 hora antes de la cirugía, en dosis de 75 a 300 miligramos, junto con 1 gramo de paracetamol 1 hora antes de la cirugía. El uso de AINES y el uso de opioides para tratar la patología de base. Con esto se ve que los pacientes tienen menor intensidad de dolor en el posoperatorio y menor intensidad y menor presencia de dolor neuropático, con lo cual está recomendado hacerlo. Algunas estrategias durante el acto quirúrgico es infiltrar con anestésicos locales la zona de la herida antes de hacer la incisión, ¿sí? Utilizar analgesia regional siempre, con o sin anestesia general o raquidia, pero siempre la regional. La analgesia epidural o endovenosa, generalmente se usan opioides para dar analgesia durante el acto quirúrgico. Y en cuanto al manejo de la analgesia posoperatoria, dependiendo la cirugía, dependiendo el grado de lesión que se provocó, dependiendo del paciente, dependiendo de múltiples variables, opioides, AINES, adyuvantes, solos o combinados son necesarios y se pueden usar. Tengamos en cuenta que hay determinadas cirugías que tienen una contraindicación casi formal al uso de AINES, ¿sí? La principal son las neurocirugías que aumentan el riesgo de sangrado, y las cirugías oftalmológicas porque también aumenta el riesgo de sangrado, pero el riesgo de sangrado es bajo y en algunos casos se puede llegar a usar. Pero tengamos en cuenta que el uso de opioides es de elección en estas cirugías. Abdomen agudo. Es muy importante tener en cuenta que se pueden usar AINES y opioides, por un lado. ¿Cuál es lo que tenemos que tener cuidado? Los opioides constipan, ¿sí? Y los AINES pueden provocar gastritis, hemorragias digestivas altas y bajas, y en los pacientes perforados o con estas patologías están contraindicados. Con lo cual nos queda el uso de opioides para los pacientes con dolor agudo. Muchos cirujanos no quieren dar analgésicos a un paciente que tiene un dolor agudo hasta que no están seguros del problema, hasta no estar seguros del diagnóstico, ¿sí? Y
La verdad es que el problema es que una vez que están seguros del diagnóstico tampoco le dan analgesia después. El uso de analgésicos opiáceos en los pacientes con dolor abdominal agudo es útil en cuanto a la comodidad del paciente y no oculta los hallazgos clínicos ni retrasa el diagnóstico. Esto es una revisión de Cochrane, máximo grado de evidencia, con lo cual está recomendado, no solo no está contraindicado, sino que está recomendado dar analgesia con opioides a los pacientes con abdomen agudo antes de definir si tienen una conducta quirúrgica o no. Esto está basado en varias cosas. Primero, en que los pacientes que reciben analgesia es más fácil revisarlos, es más fácil someterlos a estudios complementarios, los pacientes son más complacientes y además el uso de opioides permite una mejor localización de la patología, con lo cual está recomendado el uso de analgésicos opioides. Es cierto, hay muchos cirujanos que se resisten a esto, pero la semiología es soberana y no cambia. Mi sugerencia es que cuando tenemos un cirujano que no quiere darle analgésicos previos a la definición diagnóstica, la sugerencia es que revisen al paciente y una vez que lo revisaron, darles analgésicos para que los pacientes toleren mejor los estudios complementarios y la espera de definir la conducta que se va a tener. Claramente no cambia la patología y los cirujanos que hacen esto, después de un tiempo, empiezan a ver que la semiología es más clara después del uso de analgésicos opioides que previamente. Con lo cual, insisto una vez más, está recomendado con un grado de evidencia alta el uso de analgésicos opioides en los pacientes con abdomen agudo cuando todavía no tenemos la definición diagnóstica. Cólico renal. Cólico renal es una patología frecuente, consulta en la guardia, y el principal tratamiento es calor. No siempre se usa y está altamente recomendado el uso de calor. Se pueden usar AINES, si no responde se pueden usar opioides, y después tenemos una serie de adyuvantes que tienen bajo grado de evidencia su uso, pero que realmente vale la pena tenerlos en cuenta. Pero insisto, fundamentalmente el calor es el mejor analgésico que puede tener un paciente con cólico renal. Paciente politraumatizado. Se trata de un paciente potencialmente con inestabilidad hemodinámica y con dolor severo, con lo cual en principio están contraindicados los AINES y los podemos usar solamente después, y de hecho está recomendado usarlos solamente después de confirmada la estabilidad hemodinámica, con lo cual en un primer momento no, pero una vez que el paciente esté estable sí se pueden usar los antiinflamatorios, salvo que tengan otras contraindicaciones, ¿sí? Y lo que tenemos que usar de inicio son los opioides, en principio fentanilo y morfina por vía endovenosa si se puede, ¿sí? Y podemos usar entre morfina y fentanilo, es preferible fentanilo por la corta vida media y por la posibilidad de cerrar el goteo y que rápidamente desaparezcan los eventuales efectos adversos que podemos llegar a tener, para permitir una mejor evaluación de lo que es el estado de conciencia de los pacientes, si es que sospechamos que deterioró el estado de conciencia por el fentanilo y queremos reevaluarlo. Paciente con dolor precordial, disminuir el dolor claramente mejora el doble producto, con lo cual es parte importante del tratamiento y está recomendado no solo el aporte de oxígeno como tratamiento analgésico, sino también el uso de opioides en las dosis necesarias. Pacientes con cefaleas, todo un capítulo aparte, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es valorar la causa de la cefalea. Si estamos frente a cefaleas secundarias, la mayoría de estas son urgencias médicas, tumores, sangrados, infecciones que requieren un tratamiento especial más allá del tratamiento del dolor. Pero las cefaleas primarias requieren tratamientos con analgésicos, pero lo primero que tenemos que tratar de hacer son diagnósticos diferenciales, ya que cada cefalea primaria requiere tratamiento individualizado. Por ejemplo, algunas, en la cefalea tipo Horton o en racimo, el tratamiento es oxígeno. En la migraña aguda tenemos el uso de triptanes, ergóticos, AINES. En las cefaleas tensionales, los AINES y los adyuvantes. Y valorar el tratamiento de base
preventivo para este tipo de cefaleas, como para poder orientar a los pacientes cómo seguir una vez mejorado este cuadro. Las lumbalgias son otro gran capítulo aparte, frecuente consulta en las guardias, ¿sí? Y lo primero es hacer diagnósticos diferenciales, porque la lumbalgia no deja de ser una gran bolsa de gatos, donde tenemos múltiples causas. Por un lado tenemos las fracturas, y acá hay que tener control de la movilidad, pensar en fijadores de calcio, pensar en AINES, pensar en opioides, y valorar la posibilidad de cementoplastia, ya sea vertebroplastia o cifoplastia. En pacientes con metástasis hay que valorar el uso de corticoides y antiinflamatorios, siempre con protección gástrica, el uso de opioides y la posibilidad de radio y quimioterapia eventualmente según la patología que tengan. Los pacientes con discitis van a requerir tratamiento antibiótico, van a requerir control de la movilidad, van a requerir AINES y opioides y fijadores de calcio. Los pacientes con hernias discales y dolor radicular, la presencia de adyuvantes es fundamental. El uso de AINES y corticoides son una opción. No nos tenemos que olvidar de los opioides y no nos tenemos que olvidar de los procedimientos mínimamente invasivos como los bloqueos. Y los síndromes miofaciales, hay que priorizar las correcciones posturales, la indicación de medidas no farmacológicas como calor y frío, la inactivación de puntos gatillo, el uso de paracetamol, opioides adyuvantes y, como en estos casos se recomienda, evitar el uso de AINES. En pacientes con dolor neuropático, priorizar el uso de adyuvantes, los opioides a las dosis requeridas por cada uno de los pacientes. El uso de anestésicos locales cumplen un rol interesante en esto. Y no nos podemos olvidar de los tratamientos locales, ya sean con geles, cremas, con dextrosa, con lidocaína, con DMSO, o las infiltraciones con dextrosa o con lidocaína. En conclusión, elija el tratamiento adecuado para cada paciente. Es fundamental medir y registrar el dolor en forma regular y adelantarnos a los acontecimientos. Tenemos que prever lo que va a pasar con nuestros pacientes que tienen dolor agudo. No nos podemos olvidar de registrar no solo la presencia de dolor, sino la intensidad, la evaluación que hagamos del mismo en cuanto a localización, características, etc. Qué tratamiento le hicimos y cómo responde el tratamiento. Creerle al paciente y hacerle un tratamiento a medida de sus necesidades y permitirle al paciente tener el control sobre su tratamiento. Esto implica darle la posibilidad de tener los rescates necesarios. Elegir las drogas apropiadas, la ruta de administración y el modo de administración del tratamiento que vayamos a hacer más adecuado para cada uno de nuestros pacientes. No olvidarse de los tratamientos no farmacológicos que en dolor agudo tienen un rol fundamental. Y por último, pero no menor, educar a todo el staff que trabaja con nosotros para poder brindar la mayor analgesia a nuestros pacientes y educar a los pacientes para que no tengan miedo a los tratamientos que les proponemos. Como venimos planteando desde las clases anteriores, el tratamiento del dolor es un traje a medida. El tratamiento analgésico debe estar basado en la evaluación multidimensional y acomodado a las necesidades de cada paciente. La combinación de tratamientos farmacológicos, no farmacológicos e invasivos especialmente seleccionados según la evaluación que hayamos hecho permite un alivio al dolor en condiciones seguras para la mayoría de los pacientes. ¿Cuáles son los beneficios de tratar el dolor? El principal beneficio es poder hacer evaluaciones diagnósticas en mejores condiciones, poder obtener más y mejor calidad de información en la anamnesis. Los pacientes con dolor severo no pueden contestar o contestan con monosílabos o parte de la información que nosotros requerimos, y cuando tienen un adecuado control del dolor es mucho más fácil tener la información. Calmar la ansiedad del paciente, de la familia y de todo el staff. Reducir la cantidad total de analgésicos, no por darle menos al principio se va a requerir menos después, pero siendo un tratamiento adecuado del dolor de inicio se requiere una dosis total de analgésicos. Prevenir el dolor crónico. Muchos pacientes con dolor agudo no tratado adecuadamente luego presentan mecanismos de dolor crónico y sufren dolor por mucho tiempo.
mejorar la calidad de atención y mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Y el adecuado control del dolor es un estándar de calidad a evaluar en todo lugar. Muchas gracias.